La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy me encanta el programa, ya les cuento, porque este es un tema que hace mucho quería tratar. El programa de hoy se trata de los mitos y las verdades de los implantes dentales. Quien va a develarnos esto es nuestro invitado y amigo de la casa, el doctor César Blaires. Pero veamos por favor esta plaquita y lo que dice. No es un hecho aislado que a lo largo de nuestra vida se produzca la pérdida de alguna pieza dental. Lo que hasta hace algunos años parecía un problema de difícil solución, gracias a los avances en la ciencia y en la tecnología, ha podido ser solventado con la mayor eficiencia. Los implantes dentales se han convertido en el tratamiento perfecto. Sin embargo, la falta de información suele generar dudas o hacer creer en afirmaciones falsas que dan lugar a mitos que nada tienen que ver con la realidad. Entonces de esto hablamos en el programa de hoy y ahora sí vamos a saludar al doctor César Blaires. Él es odontólogo, es máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente. Experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay y es invitado aquí en nuestro programa, El Doctor en Casa. ¿Cómo le va, Doc? Bienvenido al programa. Muy bien. Todo bien como siempre, gracias a Dios. Qué gusto. Muy contenta de tenerte aquí, sobre todo el tema de hoy, mitos y verdades, porque hay tantas cosas que uno piensa, asume o cree y que puede ser real y puede ser mentira, ¿verdad? Un mito. Leyenda urbana, como se dice. Así mismo. Sí. Bueno, y de eso se va a tratar el programa de hoy. Y en la placa decía que no es un hecho aislado que a lo largo de nuestra vida se produzca la pérdida, de una pieza dental. Claro. Es más común de lo que se piensa. Hay gente que se cuida más, gente que se cuida menos. Es cierto que hay una prevalencia a veces por una cuestión hereditaria, entre comillas, pero la higiene es fundamental, llevar un control y no esperar a tener dolores, como suele pasar muchas veces. Entonces ahí ya acudimos por el dolor y el dolor normalmente, si la pieza dental está, se hace tratamiento de conducta. Claro. Entonces hay que intentar cuidar y como todo, porque se ha demostrado que la cavidad bucal no sirve solo para comer o para estética, sino que influye en la salud en general. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Claro. Y también, no sé si hasta ahora, pero hace unas cuantas décadas, había una costumbre de que decían, no, ya me molesta que me saquen nomás el diente. Claro, porque no se valoraba no tener esa pieza y tampoco se valoraba las grandes complicaciones que puedes tener al faltarte solo una. Al faltarte una pieza, el diente adyacente, por ejemplo, si quitamos un molar inferior, el diente adyacente no, el diente contrario, el que está arriba, por ejemplo, en este caso, busca contacto. El diente antagonista es la palabra correcta. Busca contacto. Al no tener contacto se obstruye, se alarga y se va poniendo. O sea, como que crece el diente. Como que crece. Buscando el de abajo que no está. Buscando el contacto, que es lo normal. Y llega un momento en que si esperan mucho, ese diente, el inferior, no se puede rehabilitar. Y hay que hacerle inclusive tratamiento de conducta en la arriba para acortar el diente y que tenga un espacio suficiente para colocar el implante o la prótesis inferior, porque se va dejando, porque la boca es muy sabia, va buscando cerrar los espacios, que haya contacto, ve que le falta una pieza y entonces va buscando. Eso sería una mínima complicación. Otra es que los dientes se van moviendo hacia el lado adyacente, o sea, el diente que está a los lados, delante, detrás, cerrando espacios, se inclina y también puede provocar un contacto prematuro, o sea, por esa inclinación la cúspide
toca antes con el Claro. diente antagonista y produce otro contacto, dolor, inflamación. Eso sería lo mínimo. Después ya cuando faltan varias piezas, la masticación no es correcta, se traga prácticamente, no se mastica bien, eso produce problemas gástricos, intestinales. Claro. Entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta. Y después ya viene la parte más dolorosa, el coste. Para Sí. arreglar, sube el presupuesto. Claro. Después no es que te falte una pieza, a que te falten varias, o que tengas que usar un paladar. Claro. Entonces el costo lógicamente va a subir. O sea, como siempre se dice, prevenir es mejor antes que curar, prevenir es más barato, pagas una consulta y te hacen la limpieza y te dicen, bueno, acá tenés un inicio de caries, por ejemplo, que ni te diste cuenta. Claro. Y ahí ya se te cura, ¿verdad? Claro. Y ese diente sigue sano. Exactamente, eso es lo suyo, siempre la prevención a nivel de salud es lo ideal y a nivel económico también. Claro. Entonces vamos a tener menos problemas. Siempre hay que acostumbrarse, siempre insisto lo mismo, una buena higiene en casa es la mejor prevención que hay. El cepillo y pasta de dientes sigue siendo barato, Sí. no es tan caro, hay marcas y marcas, pero todas cumplen Claro. con su objetivo. Primero hilo dental, cepillado y después si quiere usar enjuague, perfecto. Si quiere usar irrigador, mejor. Pero el cepillado mínimo 2 veces al día es fundamental. Eliminar o reducir lo que es la acidez de la placa bacteriana, que es ese ácido que produce las caries, produce las lesiones de la encía, en fin. Ese es el control que tenemos que tener. Y por lo menos una vez al año visitar al odontólogo, ya no 6 meses ni 3 meses. Una vez al año una revisión y que te haga una limpieza. Si tenés algo más, también valorar que se debe solucionar, ¿no? Sí, porque seguramente, imagino yo, que los mayores problemas son cuando la persona no asiste, Claro. no va, ponerle que se cepilla bien los dientes, todo, pero la boca pues no es algo estático, va cambiando con el tiempo, se cae un diente, los dientes se mueven. Entonces, cuando una persona por miedo, yo siempre pongo el miedo Sí, por el miedo delante sí es. porque Sí. es algo muy real. Es cierto. El miedo por malas experiencias También. anteriores o porque cuando eras chico te decían, bueno, portate bien o te llevo al dentista, por ejemplo, ¿verdad? O Sí. sea, ya se les presentaba como un torturador, como alguien que nos íbamos a ese consultorio y nos iba a doler. Sí. Entonces, eso también hace que la gente vaya posponiendo su ida y, sin Cierto. embargo, no tiene que ser así, es muy por el contrario. Claro, es cierto, todo eso que dices es verdad. La gente a veces dice, te portas mal, te va a poner una inyección. Sí, Entonces llega el momento de la inyección. claro. Y es por tu bien, le decís otra vez. O te van a sacar sangre y Sí, te sí. parece que te van a matar. Claro. Entonces, lógicamente, todo lo que vivimos en la infancia, esos malos recuerdos, Sí. lógicamente se traen cuando uno es adulto y permanecen y es complicado. Por eso lo bueno es que hay técnicas más modernas, los tratamientos Sí. se acortan. Por ejemplo, antes se sigue haciendo todavía, pero ya no está recomendado, se limpia la carie y ponerte una pasta provisoria y te queda con esa pasta un mes, se vuelve a contaminar. Sí. Lo suyo es limpiar y obturar y terminar. Ya. El tratamiento de conducto es lo mismo, empezar y terminar. Sí. Hoy en día la técnica ha simplificado el tratamiento, la duración del tratamiento, la efectividad también es más larga. Si se hace bien la técnica, Claro. se sigue bien el protocolo, lógicamente tenemos una durabilidad más larga en los tratamientos. Y muchas veces hay gente que se gasta un tratamiento costoso y no viene a revisión porque está bien. Ese es otro error también muy común. Nosotros cada 6 meses le llamamos a los pacientes y les recordamos que le hace falta. Claro. Y hay Un controlcito. Hay un 60, un 70% de pacientes que no vienen. Tipo el service, en una moto tenés un auto, vos le llevas cada Sin kilometraje embargo, a a su hacer. auto no le descuidan igual. Claro, Entonces yo le digo, al final te va a salir más caro, se le avisa, se le insiste. No, pero estoy muy bien, no va a tener. Y a veces cuando vienen a los 2 años, vienen con problemas serios y costosos. Entonces lo que me gasté no viene a revisión. Claro, La revisión es fundamental. Fantástico. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta ya nos metemos de lleno en este tema de mitos y verdades sobre implantes dentales. Y anda atendiendo porque a lo mejor hay varios mitos que vos creías que era verdad. Volvemos ya.
bien, y ahora sí, comenzamos con los mitos y verdades. Vamos a poner algo y ahí vamos a ver si es verdadero o falso. Vamos con este primer material, por favor. Los implantes dentales son muy dolorosos. Falso. Implantar una pieza dental es un proceso en el que se utiliza anestesia local, por lo que durante el procedimiento no se siente ningún tipo de dolor. El posoperatorio es rápido y solo se pueden sentir leves molestias que se solucionan con la indicación de un analgésico. No es lo mismo usar lidocaína, que es lo que se usa normalmente en odontología, a usar articaína, que es lo que usamos nosotros para la cirugía. La lidocaína en anestésico se usa de forma generalizada, sí, pero para la cirugía es cierto que tiene una latencia, o sea, una duración muy corta, y aparte el efecto anestésico es inferior. A veces si hacemos una cirugía un poco más profunda, el paciente le puede molestar y requiere dosis extra, sí, y encima dura menos. Cuando usamos articaína, que es la anestesia más indicada con epinefrina, conseguimos con menor cantidad conseguir un efecto más largo y un efecto anestésico mejor. Entonces eso hay que verlo muy bien. Pero sí es cierto que en líneas generales el implante no tiene por qué doler. ¿Por qué se usa anestesia? Porque se usa anestesia, claro, pero también a la hora de hacer la cirugía siempre es bueno que el paciente esté medicado mínimo 48 horas antes con su antibiótico y su antiinflamatorio. Eso también va a tener una dosis en el cuerpo que va a hacer, que va a evitar que posteriormente duela. Claro. Después hay cirugías de implante y cirugía de implante. No es lo mismo poner un implante, hacer injertos, hacer una rehabilitación completa con injertos. Puede ser que tenga mayores complicaciones. Ahí le añadimos también un corticoide. Ahí el hielo siempre tiene que estar presente. En casos que son cirugías más complejas podemos usar inclusive la sedación consciente, que por vía venosa le podemos dar una mayor tranquilidad al paciente, y también el efecto analgésico y antiinflamatorio es más largo. Claro, entonces tenemos varias opciones para resolver ese problema. ¿Cómo es? Lidocaína y articaína. Articaína. Sí, y articaína es la que dura más y es mejor. Articaína es la que está indicada más para cirugía, para... yo por línea general, aunque haga un tratamiento de conducto que también puede doler, claro, muchas veces pasa que se siente mucho el nervio, y con la lidocaína puede pasar. Con la articaína es bastante más difícil. Ya. Es cierto que la técnica anestésica tiene que ser correcta también, claro, porque muchas veces te pones anestesia, vos notas la cara dormida, sobre todo en la parte inferior, pero cuando te tocan ves la estrella, y es porque el nervio dentario inferior no está bloqueado. Claro. Una técnica troncular que se llama, que es bien compleja de usar. Y si no se usa bien, la cara está dormida, pero si el labio si el labio no está dormido, que es la señal, es que no está bien puesta la anestesia. La técnica tiene su forma de saber si es correcta o no. Fantástico. Bueno, vamos con el siguiente material. Vamos a ver si es verdad o consecuencia, iba a decir yo, no, si es verdadero o falso. Adelante. Los implantes dentales son solo para personas muy mayores. Falso. Son adecuados para cualquier paciente adulto. Sí es cierto que en pérdidas dentales en jóvenes se recomienda esperar que su desarrollo óseo se complete entre los 17 y 19 años. Siempre es ideal ante una cirugía, sobre todo que va a implicar el hueso, ¿no? En este caso, salvo la cirugía ortognática, cuando es para corregir defectos de ortodoncia, se puede hacer inclusive antes. Pero en implantes siempre es bueno esperar a los 18 años, porque hay veces que ha habido pacientes cuando niños han tenido un accidente, o muchas veces se han caído y se han partido los dientes naturales, eso es lo definitivo ya, y usaban la prótesis removible de momento, porque tiene que desarrollarse el hueso. Es mejor siempre esperar a que sea adulto, que desarrolle completamente, para que después también no haya más complicaciones, porque el hueso tiene que estar totalmente maduro para que no fracasen los implantes también. ¿Y a qué edad es suficientemente maduro el hueso? 18 años hay que esperar. Siempre se recomienda... Por algo es 18, ¿verdad? Siempre se recomienda la mayoría de edad. Se puede hacer 16 años, pero no tiene mucho sentido. Tal vez en una niña puede ser, porque ya cuando le llega la menarquia, el periodo menstrual, pues ahí 2 años después no crece más. Entonces, 2 años no, 14 meses después se sabe que no crece más.
se puede inclusive, en un caso excepcional, si los padres autorizan. Pero por recomendación, antes de los 16 no es recomendable. Y si es varón, 18. Perfecto, perfecto. Bueno, estos son los dos primeros que tenemos en este programa, los dos falsos. Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta continuamos con verdades y iba a decir otra consecuencia. Si es falso o verdadero, mitos y verdades sobre los implantes dentales. Volvemos ya. Seguimos charlando con el doctor César Blaires, odontólogo, sobre mitos y verdades sobre implantes dentales. Porque es algo que se conoce, pero también no se conoce a fondo. A lo mejor tenemos una idea porque conocemos a alguien que se hizo, tuvo una experiencia, y la experiencia de una persona no significa que eso sea el común para todos, dependiendo también del profesional que estuvo atendiéndole. O sea, hay muchas facetas que tenemos que tener en cuenta. Y en este programa vamos a ver algunos mitos y algunas verdades sobre los implantes dentales. Y obviamente el doctor César Blaires es el que nos va a dar el puntaje, sí, correcto o no, ¿verdad, doctor? Así es. Perfecto. Bueno, vamos ahora con este otro material. A ver. El cuerpo puede rechazar el implante dental. Falso. Los implantes están elaborados con titanio, un material totalmente compatible con nuestros tejidos. De ahí que el cuerpo lo acepte y no se produzcan alergias o infecciones. Solo en el 2% de los casos puede existir un fallo en el proceso de osteointegración, que suele deberse a factores ajenos a la intervención, como la mala higiene o hábitos inadecuados como el tabaco. Tenemos los dos tipos de implantes, titanio y circonio. Son los dos materiales que están aceptados. Y es cierto que los dos son biocompatibles. Si uno fuera alérgico al titanio en concreto, sería algo muy raro. Primero tenía que ser alérgico a otros metales, níquel, cromo. Y es difícil. Es cierto que hay un 1%, 0,7% a nivel mundial que pueden ser alérgicos. Se le haría una prueba de alergia y si diera positivo, la otra opción sería el circonio. Pero es muy raro. O sea, normalmente, por eso la palabra que se utiliza de rechazo no es correcto. Hay un fracaso en la osteointegración o en la impactación, dependiendo del implante. No se formó hueso alrededor y entonces se formó una fibrointegración, un tejido blando, fibroso, que no tiene nada que ver con el hueso, es un tejido cicatrizal, pero no tiene nada que ver, y ahí fracasa. Y como bien dijiste, muchas veces tenemos casos que colocamos el implante en la cirugía, va perfecto, entra con un torque de inserción alto y a la semana fracasan. Muchas veces el paciente es bruxista, tiene hábitos que no controla. No se previó a veces ese bruxismo o ese apretamiento nocturno y justo fracasan en un lado todos y del otro no. Entonces hay que valorar que tiene que haber algo, porque cuando colocamos el implante nosotros siempre colocamos un implante que tenga un torque mínimo de inserción de 40 newton. Si son de 30 y eso, ahí no es conveniente colocar el implante. Aunque se queda estable, va a fracasar, el hueso no tiene la densidad suficiente como para colocar el implante y dejarlo. Entonces, cuando pasa eso, tenemos que cambiar totalmente de estrategia, o modificamos el tipo de implante, o aceleramos la carga inmediata. En esos casos nos conviene la carga inmediata, porque ya terminamos el caso, dejamos los implantes con la prótesis definitiva y no los tocamos, se quedan ahí 3, 6 meses, y si no hay problema, no se quitan, no se vuelven a levantar para ver, porque antes se levantaba a ver cómo estaba. Si no da ningún síntoma, radiológicamente está bien, ¿para qué lo vamos a tocar? Claro. O sea, esto de su cuerpo rechazó el implante, eso
No existe. no existe. Esos son términos mal utilizados. Y a veces que dicen, pues el paciente es diabético y le ponen los implantes y después le dicen que fracasó porque era diabético. Entonces no tenía que haberle puesto implantes. Claro. El ser diabético, ya dijeron varios problemas, influye en la cicatrización, los tejidos blandos, puede influir algo en el hueso, en la formación de hueso, pero no es determinante para no colocarle un implante porque el paciente sea diabético. Claro. A veces fracasan más en un diabético, modificamos la técnica, modificamos la posición y no tenemos por qué tener más problemas, pero es algo que hay que asumir a nivel profesional cuando aceptamos un caso de un paciente diabético. ¿Qué hace usted cuando viene una persona con diabetes y tiene que hacerle un implante? ¿Qué diferente a una persona que no tiene diabetes? Hacemos exactamente lo mismo. Lo que tenemos que ver es, no es lo mismo un paciente que sea insulino dependiente a uno que no sea insulino dependiente. O sea, un paciente que tiene diabetes tipo 1 que solamente se cuida con la comida, no es lo mismo el que sea insulino dependiente, que entonces sí tienen problema mayor de cicatrización. A veces esa cicatrización del tejido blando puede influir y puede hacer fracasar el implante porque se contamina la zona y va al hueso y por eso fracasa. Le recomendamos a ese paciente su antibiótico antiinflamatorio, pero también vitamina D, que sabemos que influye en la cicatrización, y que tenga un poco más de control en la alimentación en ese primer mes y un poco más de lo que se hace. No hay ningún estudio hasta hoy en día que diga que si tiene diabetes no le tenés que poner implante. Claro. O sea, la cicatrización, lo que es el problema de tejidos blandos, si tiene diabetes, sí, y a veces podría tener problemas. Y a veces también, al no cicatrizar bien el tejido blando, también el hueso se ve afectado. Claro. Entonces, por eso a veces cuando se extraía una pieza de un paciente diabético y se dejaba sin sutura, se contaminaba lo que es el tejido blando y ahí se formaba una alveolitis, que es una inflamación e infección del hueso que duele bastante, y había que rascar todo eso, limpiar y suturar. Entonces muchas veces en un paciente diabético hay que suturar y evitar esos problemas en una extracción. En un implante hay que intentar los menores cortes posibles. O sea, siempre yo intento hacer las menores incisiones posibles, sea diabético o no. Si es diabético tenés que intentar más todavía. Claro. Perfecto, súper claro. Bueno, vamos con el siguiente material a ver si es falso o verdadero. A ver. No se pueden colocar implantes dentales si no hay suficiente hueso. Falso. Gracias a los últimos avances en la ciencia médica, se ha conseguido desarrollar distintas técnicas para preparar de forma adecuada el hueso, como la regeneración de tejidos o injertos óseos. Este modelo ya lo usamos mucho, pero es el modelo que más usamos. Son los dos modelos que siempre usamos porque es el caso 90%. Tenemos primero el clásico caso de que no hay hueso en anchura. En altura hay, pero en anchura no hay. Hay veces que no hay ni en altura ni en anchura, que también nos pasa. Si colocamos los implantes, estos implantes van a estar mal colocados porque van a estar en el aire. Aparentemente se van a mantener, pero una vez que se haga la carga, o sea, se le coloque la prótesis definitiva o provisoria, van a fracasar. ¿Qué tenemos que hacer? Una expansión ósea, es decir, ensanchar el hueso para que haya una anchura mínima de 3-4 milímetros. Colocamos los implantes y ahora el espacio que queda le colocamos hueso particulado, que sería este que está en polvo, que vemos aquí. Lo rellenamos y con eso rellenamos el espacio que hay, suturamos y estos implantes no van a fallar, es prácticamente imposible. Después tenemos la otra opción, que es cuando en altura no tenemos nada. Por ejemplo, tenemos 2 milímetros de hueso. En la zona esta donde tenemos el seno maxilar, tenemos que hacer una elevación de la membrana para poder colocar el implante. Entonces, por dentro, si miramos, está elevada la membrana y rellena con hueso. Si miramos el otro lado, si no elevamos, romperíamos la membrana, se metería la pus, las bacterias que tenemos, la mucosidad que está en el seno, infectaría el implante y fracasaría el implante. Entonces, siempre hay técnicas. Después tenemos el injerto en bloque, que tenemos aquí, el cuadradito este que tenemos, que es pequeñito. Ahí adentro de eso hay un cuadradito chiquitito. Exactamente, este cuadradito que está. Y eso se coloca, se une al hueso. O sea que siempre hay opciones. Muchas veces me llegan, el 90% de los pacientes que me llegan al consultorio dice que le han dicho en otro profesional que necesitan injerto. Entonces seríamos el país con el hueso peor de calidad del universo.
No siempre necesitamos injertos, lo que podemos necesitar técnicas de expansión, pero injertos solamente ponemos en bloque, que se confunde muchas veces el usar hueso particulado, que no es un injerto, es una regeneración, a usar hueso en bloque, que sí es un injerto. Hueso particulado es regeneración. Nosotros cuando usamos esto es cuando tenemos el lecho óseo, como se ve aquí en la imagen, en el modelo, donde rellenar con este polvo. Porque esto es un polvo de una micra, 1 milímetro. Entonces, si fuera solo polvo no se va a unir al hueso, se va a caer. Por eso muchas veces colocan esto como un injerto, esto no sirve como un injerto. ¿Y cómo se sirve para rellenar? En el hueco que queda, colocamos y después suturamos. Se cierra. Y se cierra. Y ese hueso particulado se une al hueso cortical, que es el hueso duro que hemos expandido. Sin embargo, cuando necesitamos, vamos a quitar esto porque si no se Eso es para regenerar el hueso particulado. No, para hacer una regeneración ósea. Y cuando queremos hacer un injerto, que ya es un bloque, ahí está el bloque, que es cuando no tenemos nada de hueso, tenemos 1 milímetro de anchura y no hay forma de poner nada. En 1 milímetro no podemos poner nada. Entonces, tenemos el nervio cerca, lo que sea, entonces tenemos que hacer un injerto en bloque. Y ese injerto es el que se une a tu hueso y hay que esperar 2 meses que se una completamente. Se puede colocar el implante cuando tenemos hueso residual. Cuando no hay hueso, hay 1 milímetro, no se puede colocar el implante. Se coloca una chincheta, un tornillo especial y se sujeta. Por eso, injerto, llamarla todo, no es correcto tampoco. ¿Y si el hueso es de 1 milímetro, le podés poner ese injerto? Claro, porque nosotros ahí lo que hacemos es que usamos una chincheta, que son unos tornillitos muy pequeñitos que están diseñados para eso, y justo pasaría lo que es el 1 milímetro, 2 milímetros de esto, más el milímetro que se unen. Y entonces creamos el lecho óseo, creamos unos puntos de sangrado y como una concavidad, y ahí se une. Bueno, y esto también habías comentado que se moldea, ¿verdad? Que es blandito, porque vemos ahí un cuadradito duro. Este tiene esa particularidad. Hay otros que no, que son muy rígidos y no se pueden moldear. Este tiene la ventaja de que parece una esponja y se queda como una esponja, no es que se hidrata con suero fisiológico. Y cuando tenemos 2-3 milímetros, yo coloco el implante directamente y el implante sirve de chincheta o de elemento de sujeción al hueso, y en vez de hacer una segunda cirugía, en una hacemos lo mismo. Hay una técnica que se describe que es para ese caso, pero cuando hay 1 milímetro es imposible. Ahí tenemos que usar las chinchetas de sujeción, cerramos, ahí no se puede poner dientes, no se puede comer por ese lado. En 3 meses por lo menos, nada. Y después cuando abrimos ya podemos colocar el implante. O sea que sí o sí, de alguna manera, uno puede ponerse implante. Sí o sí, de alguna manera, uno puede ponerse implante. Exactamente, bueno. Vamos con otro material, por favor. No hace falta cuidar los implantes. Falso. Una vez colocados los implantes dentales, hay que realizar la misma prevención e higiene bucodental como si se tratasen de dientes naturales. De esta forma se previenen enfermedades como la mucositis o la periimplantitis. Efectivamente, hay que cuidar, y sobre todo hay que cuidar la zona de la encía, hay que masajear la encía porque es la puerta de entrada de bacterias al hueso más inicial del borde alveolar, que es donde se une el implante al hueso. Esa zona es la que hay que mantener libre de bacterias, porque eso tiene una vía de entrada que es por ahí. O sea, nosotros nunca vamos a tener un implante que se infecte. Si vemos aquí un implante, que la vía de entrada es esta, nunca vamos a tener que se pierde hueso por la mitad, arriba tiene y abajo tiene. Eso es imposible. Siempre tenemos un defecto lacunar, una concavidad en la parte inicial, o sea, entre lo que es el hueso, la encía aquí, y ahí empieza la resorción. Entonces esa zona hay que mantenerla muy bien, hay que masajear, higienizarse muy bien, y por lo menos una vez al año se hace una limpieza con ultrasonido y pulverizador de bicarbonato, y si hace falta un curetaje, que limpiar un poco más. Pero eso todo con el profesional. Claro, lógico. ¿Cómo es masajear la encía? Hacer en círculos. ¿Eso uno puede hacerse? Sí, claro. Cuando uno se cepilla, hay que intentar no hacer en horizontal ni en vertical, sino hacer en círculo. Pero aunque sea dientes naturales también. Porque eliminamos las bacterias que pueden haber y no hacemos que se retraiga la encía. Qué interesante. Entonces masajeamos la encía.
O sea, con el cepillo de dientes se Con el cepillo de masajea dientes. haciendo circulitos. Hacemos círculos por zona 2, vamos masajeando, masajeamos tanto arriba como abajo. Después entramos la parte aquí interna, que muchas veces También. nos olvidamos, la parte anterior, que también Sí. nos olvidamos, y aquí. Y esta parte muchas veces la entrada de bacterias. sí. Ahí es donde suelen fracasar los implantes. Siempre suele ser más por dentro que por fuera. Ya, perfecto. Bueno, sí, porque esta es muy famosa, no hace falta cuidar los implantes, porque es como, no es mi diente, ya me pusieron, ya es algo que no va a tener caries, entonces ya quedó ahí. O te dice, Y entonces, no es entonces así. ¿para qué me voy a gastar tanta plata? Pues para comer bien, porque usar por ejemplo un paladar Claro, no es lo mismo. claro, Hay gente que dice claro. que come de todo con un paladar. Es imposible, no se puede No, comer de todo. no, claro. O lo que pasa es que uno se adapta a la situación, pedazos más pequeñitos, muchas veces saborea un poco y traga, pero no vas a comer igual porque Claro. no estás masticando correctamente. No, además sabemos que que tener un paladar no es sano tampoco. Sí, o porque sea, para, es- para todo lo que significa. Justamente tengo varios pacientes que me consultan, bueno, porque yo no pongo prótesis removible, ya le he dicho en varias ocasiones, porque la prótesis removible es retrasar una muerte anunciada de los dientes o del hueso para colocar implantes. ¿Por qué? Si tenemos una prótesis removible que es de cromo cobalto, que sería algo parecido a esto, que justamente traje porque me preguntan mucho qué es una prótesis removible Sí. de cromo cobalto. Esta, por ejemplo, tiene 2 piezas, los 2 caninos, y después no tiene nada. Entonces es como un paladar, pero apoyado en 2 dientes, muy común ese Sí, tipo de prótesis. sí. Esos 2 dientes van a fracasar por sobrecarga, segurísimo, y la zona donde no hay dientes, la encía, va a presionar y se va a resolver el hueso. Entonces, O sea, es negativo. claro, lo correcto Hacemos sería dejar si los 2 caninos, que son dientes muy importantes, están sanos, los mantenemos en la rehabilitación, le colocamos 2 implantes aquí, por ejemplo, y 2 implantes aquí. Claro. Y le hacemos una rehabilitación completa, diente mixta, diente implante, y mantenemos esa Claro, pieza. porque en ese caso todo el peso está en los 2 dientes que Exactamente. quedaron. Sería, por ejemplo, un caso como este, que le mantuvimos el canino y un primer premolar aquí, el canino y un premolar aquí, y le colocamos 2 implantes en cada lado, porque era una paciente que tenía poco hueso aquí, entonces no daba para colocarle tanto implante. Estas 4 piezas estaban perfectamente, tenían gingivitis, principio de periodontitis, pero le hicimos el tratamiento y conservamos. Entonces tiene 8 piezas, 8 pilares, con lo cual esto le va a servir perfectamente. Claro. Ahora, si les traemos 4 dientes sanos, primero es una pena porque son dientes sanos, Sí. tenemos que regenerar, poder fracasar. ¿Para qué vamos a hacer ese tipo si podemos hacer una rehabilitación mixta, diente e implante? Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos. Todavía tenemos mitos y verdades sobre los implantes dentales. Continuamos con mitos y verdades sobre los implantes dentales. Espero que estén aprendiendo y descubriendo muchas cosas acá como lo hacemos nosotros también. Vamos con este siguiente material, por favor. Cualquier odontólogo puede colocar implantes dentales. Falso. El profesional debe poseer la formación necesaria y estar capacitado en implantes y cirugía implantológica. Además, tener el suficiente conocimiento para evaluar el estudio radiológico de la zona a implantar, el posible riesgo durante la intervención, los resultados posoperatorios, entre otros aspectos. Ahí también quiero abrir paréntesis. Legalmente, cualquier odontólogo puede poner un implante, como legalmente cualquier odontólogo con tener el título habilitado Sí. y su registro profesional puede hacer un tratamiento de conducto, puede colocar una prótesis, una extracción, pero ética y profesionalmente y a nivel de formación no es correcto. ¿Por qué? Porque pueden surgir todas las complicaciones de las que llevamos hablando a través de todos los programas en los que he venido
Y son muchísimos detalles que hay que tener en cuenta. Un odontólogo sale con una formación mínima en implantología oral, prótesis, endodoncia, etcétera. Después te hace unos cursos que te pueden servir para tener conocimientos generales, pero nunca esos cursos van a ser lo mismo que una especialización. Claro. O sea, vas a tener una idea global, general, puede poner implantes unitarios sencillos cuando el hueso es correcto para ganar experiencia, pero siempre es recomendable que tenga una especialidad porque en casos sencillos también se complican las cosas. O sea, hemos tenido casos que teóricamente era ideal, le colocamos el implante y después nos hemos dado cuenta que el hueso se ha reabsorbido totalmente, no sabemos por qué pasó. Hay pacientes que después nos dicen que tomaban medicamentos que no nos habían avisado. Puede pasar también. Claro. Después hay gente que se le indica que no mastique, pero ese lado mastica porque no le duele, hace que se fracase el implante. O sea, hay causas externas también de medicamentos que pueden influir y hay que estar preparado para resolver ese caso. Si hace falta hacerle un injerto, se le hace y no se le tiene que cobrar porque si uno da su palabra, yo primero no cobro. Hay gente que no sé si cobramos. Si yo garanticé y di un presupuesto, lo que sí le digo que si esta fue la causa, que no la repita porque vamos a tener 20 cirugías. Claro. Pero no se le cobra, yo no le cobro. Si le tengo que hacer un injerto, yo asumo el coste. Porque no es normal que un implante que hemos colocado con un torque espectacular fracase a la semana. Tiene que haber alguna causa, no es lógico. Entonces tenemos que ver, porque ya me han pasado también pacientes que a la hora de hacer la anamnesis y rellenar la ficha clínica no han sido sinceros con la medicación que toman. Por ejemplo, gente que tiene VIH, toman antirretrovirales. El medicamento antirretroviral es para controlar, no es SIDA, sino VIH, o sea, no tiene los síntomas, pero tiene la enfermedad. Es un paciente totalmente crónico, puede vivir toda la vida con esa medicación. Pero le dio pudor contar o vergüenza decir y no contó. Tiene que contar porque si nosotros hacemos una regeneración, colocamos un implante, un injerto, va a fracasar. Porque el antirretroviral rechaza, ahí sí hay un rechazo. Porque está tomando, claro, obviamente. ahí sí hay un rechazo porque es un antirretroviral y controla. Entonces, eso es muy fácil de ver. Colocar, hacer la cirugía y la encía se abre. Parece que alguien usó una llama para quemar, le duele muchísimo. Aunque sea una regeneración, sale toda la regeneración. Se ve rapidísimo y ahí nosotros sabemos que no fue totalmente sincero, porque es imposible, no es una reacción normal. Entonces, esos detalles hay que tenerlos y hay que saber cómo tratar también, porque como dijiste, hay pacientes que no quieren contar. Pero es lo que siempre digo, yo soy odontólogo y tenemos que tener, eso no va a salir, la ficha clínica no sale del... Claro, no, está el secreto profesional. Exactamente, ni te vamos a contar. Pero estos casos pasan, por eso justamente digo que un especialista va a saber cómo tratar, va a saber cómo reaccionar y va a saber buscar cuál es la causa real y no simplemente decir, tu cuerpo rechazó. Eso es muy fácil de decir. Claro. Eso y además que sabemos que no es cierto. No es real. Eso ya aprendimos también en el falso. Uno de los falsos era. Efectivamente. Perfecto. Bueno, y vamos con este último que dice, los implantes pueden durar toda la vida. Los implantes pueden durar toda la vida. Verdadero. Pueden durar toda la vida o por lo menos extender su vida media útil durante muchísimos años si el paciente cuida su boca en general, dientes e implantes, mediante una correcta higiene oral y visitas periódicas al odontólogo. Lo mismo que el diente natural. ¿Qué suele pasar? Pacientes que tienen enfermedad periodontal, periodontitis piorrea, o fumadores ya de una caja, dos. Como ya dije varias veces, en Estados Unidos directamente no le ponen implante. ¿Por qué? Porque si el paciente nunca cuidó sus dientes y perdió todos sus dientes, lo más probable es que tampoco cuide los implantes. Entonces, eso también tiene mucho que ver con el nivel de demandas que hay en Estados Unidos, los seguros. Claro. Pero si el paciente da su consentimiento y en el consentimiento se le explica que hay una consecuencia si no se cuida, que el paciente tiene que asumir esa responsabilidad. Porque nosotros cuando terminamos el tratamiento le hacemos firmar un alta al paciente que tiene que, lógicamente, tiene que se le explica lo que tiene, qué tipo de prótesis, qué tipo de cuidados, y que si no sigue esas indicaciones va a tener una consecuencia negativa y que tiene que asumir el paciente los costes. No puede ser que nosotros hayamos hecho el trabajo bien y ahora el paciente por no cuidarse pierda los implantes. O
note síntomas como inflamación, secreción, sangrado y no venga, que también a veces pasa, porque tampoco es para tanto, ¿para qué voy a ir? En el caso de los pacientes fumadores, está demostrado que un 20% del fracaso puede influir por la nicotina. Entonces yo no le pongo implante a pacientes fumadores. En Paraguay no he tenido ni un caso de paciente fumador hasta ahora con implante. Bueno, sí, he tenido dos, ¿cierto? Pero en España es al revés, el 80, el 70 fumadores. Entonces, fuman todos ahí. Sí, pero en Europa es algo muy común. Entonces, y mi índice de fracaso es el mismo prácticamente. Claro. Puede ser que en el fumador en vez de un 2 sea un 3. No influye realmente porque hay que avisarle al paciente, decirle a un paciente fumador que deje de fumar para ponerse el implante. Eso es imposible. Eso es dejó de fumar, va a dejar de fantasías fumar. animadas, como dice un amigo mío. Entonces, es mejor explicarle lo que tiene, decirle que tiene que tener una higiene estricta y enjuagarse con clorhexidina, que es un desinfectante muy potente que va a hacer que la encía cicatrice muy bien, y que cada vez que fume, que use una gasa, que se ponga una gasa en la zona donde están los implantes, que sirve de manera de filtro, fuma y tira la gasa, y después que se cepille y se enjuague. O sea, ¿y no van a hacer eso de la gasa, doctor? Hacen ¿En porque serio? eso se ve muy rápido. Si el paciente no hace eso a la semana, ya se nota rápido. El paciente fumador, la nicotina produce una pequeña quemadura alrededor de la encía. Se ve rápido, se ve una zona blanquecina isquémica, que no circula sangre por la nicotina. Y por todo lo que tenemos, las 2000 sustancias, toda la basura exactamente que hay, tóxica. que sabemos ya que hasta detergente y no sé qué se usa. Bueno, entonces se ve rápido. La cosita de la pila también. Sí, se ve rapidísimo, y se le avisa, no está siguiendo las indicaciones, van a fracasar tu implante, no quiero que me reclames. Y el paciente normalmente reacciona bien. Claro. Pero si sigue, sabe que la consecuencia ha sido su causa directa. Entonces nosotros le estamos educando a ese paciente a que se tome en serio el tratamiento que se le está haciendo, la inversión económica que está haciendo, porque si es una rehabilitación más grande, y que asuma su responsabilidad, porque muchas veces el paciente no quiere asumir la responsabilidad y nos la pasa totalmente a nosotros. Una vez que el paciente entiende eso, hay un cambio de hábitos, él sigue fumando, pero tiene una higiene estricta. Entonces puede mantener esos implantes toda la vida también. O si hay alguna pequeña pérdida ósea, se puede arreglar fácilmente. Perfecto, súper claro. Nosotros hacemos un pequeño corte y a la vuelta hay preguntas. Sí, señor, hay preguntas. Volvemos ya. Parte final del programa, pero tenemos unos minutitos más y seguimos charlando con el doctor César Blaires. Ustedes enviaron algunas consultas y vamos a aprovechar este momento para dar estas preguntas al doctor de manera que él pueda responderlas. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Los implantes dentales son más resistentes que los dientes naturales? Bueno, se hizo un estudio justamente en relación in vitro, no se puede hacer en vivo porque no le vamos a dar un martillazo al paciente. Claro. Pero sí es cierto que la resistencia del metal, o sea, el problema que tiene, o sea, hablamos en otro programa, el diente en sí, la raíz no está totalmente anclada al hueso, sino que tiene el ligamento. Sí. Entonces ese ligamento sirve de amortiguador, como he dicho muchas veces, y resiste esa fuerza del impacto masticatorio, o muchas veces hasta en un accidente, un golpe. Resiste, aguanta. El implante, el problema es que se enrosca en el hueso totalmente, y si recibimos un golpe, por ejemplo, se puede partir el implante. Claro. De hecho, está en la radiografía que hay fracturas de implantes, que es rarísimo que pase, pero ya he tenido 2 casos en mi vida, y son no porque el implante sea malo, sino porque la prótesis está mal diseñada y peor ajustada, y todavía se colocó. Entonces ha habido una sobrecarga bestial y por eso se puede fracturar, porque es un titanio grado 5, con un martillo es difícil de partir un implante. Entonces si se ha llegado a romper, es que ha habido una sobrecarga exagerada. Es que el titanio es uno de los metales más duros, resistentes, es muy resistente. ¿verdad? Y después
el material, o sea, cuando se hace un implante de titanio, lógicamente se usa el titanio, el 99% es puro, o sea, no tiene otro tipo de material. Entonces, se hace de una sola pieza, no se une, no se solda. Entonces, es muy difícil que se rompa. Cuando se rompe, suele ser por esa causa. Perfecto. Tenemos otra preguntita. Si tengo implantes, ¿no puedo hacerme una resonancia magnética? Buena pregunta. Ya me han dicho, si paso por el escáner del aeropuerto va a sonar. Entonces el que tiene prótesis de cadera sonaría mucho más. Claro. No tiene por qué. No tiene por qué sonar, ni va a sonar. No hay problema con eso. Perfecto. Siguiente consulta. ¿Se notará que llevo un implante dental? El implante normalmente no se debe de ver. La corona que se pone, si no está bien ajustada, puede notarse, o si el color... Yo muchas veces le digo al paciente, cuando colocamos la fase del color, elección del color, yo elijo el color con el paciente. Me dice, no, es que yo quiero el color blanco que he visto, pero si tu dentadura no tiene ese color y vos colocas blanco, va a destacar. Claro. Entonces, en vez de que pase desapercibido, va a llamar la atención. Entonces, lo ideal es que coloquemos un color que sea idéntico o que pase desapercibido dentro de la gama de colores que hay. Claro. Nosotros tenemos un sistema de elección de colores, que no es una marca que se llama Vita, un sistema normal que había colores A, A1, A2, A3, B1, B2. Ahora tenemos sistema en 3D, el mismo, pero te da diferentes matices y ya no va con ese tipo. Empieza por la letra C, o sea, es totalmente diferente. Entonces, con eso conseguimos que dentro de un color haya diferentes matices o diferentes gamas dentro del mismo color. Entonces es mucho más sencillo acertar con el color del paciente. Y además al paciente yo le muestro y vemos 2, 3, mira, este es el que más se parece. Y el paciente mira con el espejo, efectivamente, que pase desapercibido. Claro. Porque hay gente que inclusive un lado tiene un color y el otro lado tiene otro color. ¿Y no se puede hacer un blanqueamiento, por ejemplo, para tener los dientes más blancos, los reales, y después? Se puede hacer un blanqueamiento, habrá que ver si el diente adyacente no tiene una corona, habría que cambiar la corona. Y el blanqueamiento, recuerda que no es definitivo. Claro. Cada 6 meses tendrías que repetir, 6 meses, un año, no tomar café, no tomar... Es bastante más... Yo siempre, si es un diente, te podemos hacer blanqueamiento, pero es bueno que esté dentro de la misma gama, y si puede ser que no haya que pase desapercibido, que vos te sonrías y no se note, porque vos puedes tener un poquitito más oscuro, pero siempre de la misma gama, un poquito más claro, no que sea un diente blanco. Se llama mucho la atención. Tal cual. Bueno, y esta última consulta, a ver... ¿Qué puede perjudicar la osteointegración de los implantes dentales? Muchos factores. Primero, la mala elección del caso. Intentar colocar un implante donde había poco hueso o la calidad del hueso era mala. Después, una vez que esté colocado, la mordida, la oclusión, hacer una carga inmediata cuando no es recomendable, que el provisorio contacte cuando es un diente, cuando no es recomendable. Si hicimos una cirugía grande con injerto, con membrana, colocarle la prótesis muy rápido, aunque sea provisoria, todo eso puede influir en la osteointegración. Después, en el tiempo temprano, inicial, 20 días, 40 días. Cuando ya pasan 3 meses, hay que verificar si se formó el hueso correctamente, y es muy difícil cuando pasan los 3 meses y se quita el provisorio que algún implante fracase. Pero el otro día tuvimos un caso así. O sea, lo colocamos en una rehabilitación, 8 implantes inferiores, cada revisión venían perfectos, con un provisorio cementado, sin dolor, sin problema, y la semana pasada, cuando le quitamos el provisorio para colar, un implante había fallado. Puede pasar, está descrito que eso a veces pasa. ¿Cómo tardó tanto? Porque la anchura y la altura eran correctas, pero no se formó hueso suficiente y no soportó la carga, y por la sobrecarga, aunque es una rehabilitación, fracasa el implante. Si está en una zona que no va a influir, no se coloca el implante. En este caso tenía 8, se queda con 7, más que suficiente. Perfecto. Bueno, súper claro como siempre el doctor César Blaires. Y nosotros llegamos a la parte final del programa. Antes de despedirnos, quiero que el doctor nos recuerde en qué lugares y en qué ciudades está atendiendo y tiene sus consultorios. Sí. En Asunción, Instituto Randall 2, frente al Colegio San José, los lunes, ahora voy a decir los días, porque hay gente que me dice, quiero el viernes, sábado, no puedo. Los miércoles en Piribe voy, los jueves en Ciudad del Este, y próximamente queremos abrir en Campo Nuevo, Caguazú, y me dicen, bueno, y el martes y el viernes entonces estás libre. No, estoy en otras clínicas,
colaborando como implantólogo, entonces no tengo días libres. Perfecto, doctor, te felicito. Viniste de España y estás arrasando. Hay que trabajar. Así mismo, claro que sí, hay que agradecer el trabajo también. Exactamente. Gracias a Dios y gracias también a todos nuestros televidentes que saben que acá vamos a traer a buenos profesionales, gente con ética, gente preparada, y por eso estamos entrevistando al doctor César Blaires. Doctor, nos despedimos y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa y te digo lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.